El día de hoy vamos a hablar del concepto del límite. El concepto del límite es uno de los más importantes del cálculo diferencial. Este concepto es la base que vamos a emplear más adelante para definir la derivada. Por esta razón es sumamente importante tener claro este concepto. En matemáticas, límite es el equivalente a dirección o lugar al cual se dirige una función, es decir, la variable y, cuando x se aproxima a un valor determinado o al infinito. Es decir, cuando x toma valores cercanos a un valor determinado o al infinito. Entonces, en palabras sencillas, límite es el valor al cual se aproxima la variable y cuando x toma valores cercanos a un número específico o al infinito. Bien, vamos a analizar el siguiente gráfico y paralelamente iremos evaluando el límite. Y luego vamos a hacer una comparación entre evaluar un límite y evaluar una función. Bien, entonces en este ejemplo vamos a considerar esta función x cuadrado menos 1 y esta sería la gráfica de x cuadrado menos 1. Vamos a ubicarnos en el valor de x igual a 2. Entonces aquí está x igual a 2. Y ahora vamos a determinar qué ocurre cuando nos acercamos a x igual a 2 moviéndonos sobre el eje x. Y vamos a tomar algunos valores cercanos a 2. Vamos a aclarar que cuando nosotros hablamos de valores cercanos, hablamos de valores que son realmente cercanos. Entonces, a cualquier número en la recta numérica podemos acercarnos por dos vías. Podemos acercarnos tanto por la izquierda como por la derecha. Entonces, si nosotros queremos darle a esta función valores a la derecha de 2, entonces vamos a emplear valores tales como 2.1, 2.01 y 2.001 y así sucesivamente. En la recta numérica, en la parte positiva de la recta numérica del eje X, entre más ceros hay después del punto decimal, usted está más cerca del número anterior. Y entre más 9 hay después del punto decimal, usted está más cerca del valor siguiente. Esto se invierte en el lado negativo de la recta numérica. Es decir, en el lado negativo de la recta numérica, entre más ceros hay después del punto decimal, usted está más cerca del número anterior. Y entre más 9 hay después del punto decimal, usted está más cerca del siguiente número. Bien, entonces queremos ver qué ocurre cuando nosotros evaluamos en esta función valores cercanos a 2. Bien, entonces vamos a verlo en dos sentidos. Vamos a darle valores y los vamos a tabular en una tabla de valores. Y luego vamos a también a identificarlos, estos valores y su imagen en la gráfica. Es decir, vamos a graficar también
tanto los valores de X como los valores de Y. Entonces vamos a crear una tabla de valores. Vamos a darle valores a X y valores a Y. Bien. Entonces, ¿qué pasa si nosotros evaluamos 2.1 en X? Entonces sustituimos 2.1 en X cuadrado, 2.1 al cuadrado es 4.41. 4.41 menos 1 es 3.41. Entonces, cuando X vale 2.1, Y vale 3.41. Vamos a intentar graficar estos valores aquí en el plano cartesiano, en esta gráfica. Obviamente no van a ser exactamente esos valores, pero lo que intentamos explicar o lo que intentamos comprender es la tendencia. Entonces, asumamos que por aquí, 2.1. Entonces, cuando X vale 2.1, Y vale 3.41, que digamos que no anda tan desubicado. Bien, luego evaluaríamos 2.01. Sustituimos 2.01 en las X de la función. 2.01 al cuadrado es 4.0401 menos 1, 3.0401. Entonces, digamos que vamos a meter una línea aquí en medio y digamos que esa representaría 2.01. Ahí me quedo justamente en 2. Claro, nosotros tenemos ese problema, ¿no? Que vamos metiendo líneas ahí y de repente el espacio se nos va haciendo pequeño. Tenemos esa limitación. Entonces vemos que obviamente esta sí no creo que coincidiría. Entonces se supone que ahí sería 3.04 en Y. La cosa es que ya, así como está, no tenemos espacio para agregar un valor más, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si nosotros queremos darle el valor de 2.001? Claro, si sustituimos en las X de la función, tendríamos que llevarle 3.0040. Entonces aquí empezamos a ver que se empiezan a agregar ceros después del punto decimal. Entonces recuerden
Entre más ceros hay después del punto decimal, usted está más cerca del número anterior. En este caso, el número anterior es 3, ¿no? Y aquí nosotros dimos valores a la derecha, ¿no? Entonces, vemos que Y tiende o se acerca a 3, cuando X tiende a 2 por la derecha. Les decía, ¿no? Aquí no tenemos casi espacio para ingresar la imagen de 2.01. 2.001. Claro, si tenemos esta ventaja que no tengo en el pizarrón, es que con la ayuda de la computadora yo puedo ampliar esto y agregar una línea adicional que digamos que representaría 2.001. Entonces, ¿vieron cómo casi no había espacio para ingresar, para poner esta línea, ¿no? Antes de ampliar la imagen? Pero al ampliar la imagen podemos ver, podemos distinguir que hay un espacio entre una línea y otra. Y aquí hay un espacio que casi no se percibe, pero hay un espacio entre una línea y otra. Hay un pequeño espacio. Si siguiéramos ampliando esto, entonces el espacio podría seguir habiendo espacio para ingresar otra línea, para representar otro valor. Entonces, ¿qué tantas líneas podría poner? Pues, hay infinitos. O sea, ¿cuánto puedo subdividir ese espacio? Ese espacio lo puedo subdividir infinitamente. Entonces, este valor aquí, la línea anaranjada, representaría 3.004. Ahora, ¿qué es lo que podemos identificar o qué tendencia podemos identificar? O sea, si nosotros nos aproximamos al número 2 por la derecha, entonces, si vemos, iniciamos con un color verde, luego azul, luego anaranjado. Verde, azul, anaranjado. Entonces vemos que Y está tendiendo a 3. Cuando X se acerca a 2 por la derecha, Y Y tiende a 3. ¿Y qué pasa si nosotros le damos a X valores por la izquierda de 3? Sí, de 2, perdón. Es decir, si le damos valor de 1.9, 1.99 y 1.999. Si evaluamos 1.9 en X, Y nos daría como resultado 2.61. Si evaluamos 1.99, nos daría como resultado 2.9601. Y si evaluamos 1.999, nos daría como resultado 2.9960. Entonces, cuando nos aproximamos a X por la izquierda,
Y se acerca a 3. Y también se acerca a 3. Bien, y representado gráficamente. Entonces digamos que por aquí 1.9 que luego agreguemos 1.999. Y finalmente 1.999. Entonces, de igual forma, vemos que cuando nosotros nos acercamos al número 2 por la izquierda, Y también se aproxima a 3. Es decir, si nos aproximamos a 2, tanto por la izquierda como por la derecha, Y en ambos casos tiende a 3. Ahora bien, usted podrá decirme, bueno, pero eso lo puedo determinar únicamente sustituyendo 2 en la función. O sea, ¿qué sentido tiene estar haciendo esa tabla de valores? Y aquí es donde nosotros tenemos que aprender a diferenciar entre evaluar un límite y evaluar una función. Esto es, evaluamos un límite, ¿no? Y luego, evaluar una función implicaría únicamente sustituir el valor de 2 en la función. Entonces, como dijimos, sustituimos 2 en la función y esto nos da como resultado 3. Entonces podemos concluir que el límite de la función
cuando nos acercamos a x igual a 2, es 3. Por eso digo, cuando nos acercamos a x igual a 2, es 3. Y lo representamos como el límite cuando x tiende al número 2 de x cuadrado menos 1 es igual a 3. Y aunque obtenemos el mismo resultado, el mismo valor numérico, representan dos cosas diferentes. Cuando nosotros evaluamos una función, sustituimos exactamente un valor. Cuando nosotros hablamos del límite, nosotros le damos valores cercanos a un valor determinado en X, y luego identificamos los valores, el valor, perdón, al cual se aproxima Y. En este caso, coincidieron los dos valores. Y esto puede darse, pero no necesariamente que estas dos cosas sean iguales. No siempre va a ser así. Entonces, habrán situaciones en las cuales el límite y evaluar la función den el mismo resultado. Y de hecho, cuando veamos los teoremas sobre los límites, entonces vamos a ver que habrán ocasiones en las cuales para determinar la tendencia vamos a evaluar una función con el entendido de que lo estamos haciendo únicamente para evitarnos tener que hacer una tabla de valores, porque la tendencia y la imagen van a ser iguales. Entonces, ¿qué sucede en otro tipo de funciones? Donde esto no es lo mismo, donde la imagen y el límite son diferentes. Entonces, vamos a considerar la función x cuadrado menos 4 sobre x menos 2. Y se nos pide evaluar número 1, f de 2, y 2, el límite cuando x tiende a 2 de esta función. Bien, entonces f de 2 implica que vamos a sustituir 2 en las x de la función.
Entonces 2 al cuadrado es 4, menos 4 es 0 en el numerador, y 2 menos 2 es también 0. O sea, tenemos 0 en el numerador y 0 en el denominador. Y el hecho de que de 0 el numerador no es un problema, pero sí lo es el hecho de que nos quede 0 en el denominador, puesto que sabemos que la división entre 0 no está definida, o al menos se nos ha dicho que la división entre 0 no está definida y nosotros la hemos aceptado como un concepto válido, como un concepto verdadero. No sabemos por qué, pero lo aceptamos. Entonces, a través de los límites, también vamos a intentar comprender la razón por la cual la división entre 0 no está definida. Bueno, y de hecho, a esta forma en la que nos queda 0 dividiendo entre 0, comúnmente se le denomina la forma indeterminada. Como para hacer un poco más rimbombante esto, no es solamente que no está definida, sino que es indeterminada. Porque 2 es un valor prohibido de esta función. El dominio de esta función excluye el 2. Ahora bien, ¿qué sucede con el límite cuando x tiende a 2? Vamos a nuevamente a valernos de una tabla de valores para identificar la tendencia. Entonces vamos a darle a esta función valores de x por la izquierda y por la derecha de 2. Vamos con 1.9, 1.99, 1.999. Por el lado derecho podríamos probar con 2.1, 2.01 y 2.001. Bien, si evaluamos 1.9 en x aquí, en esta función, obtendríamos como resultado 3.9. Si evaluamos 1.99, 3.99. Si evaluamos 3.999, 1.999, perdón, obtenemos como resultado 3.999. Si evaluamos 2.1, nos da como resultado 4.1. Si evaluamos 2.01, 4.01. Y si evaluamos 2.001, obtenemos como resultado 4.001. Entonces, aquí perfectamente podemos identificar la tendencia. Vemos que de este lado hay más 9 después del punto decimal. Entonces estaríamos más próximos al siguiente número. ¿Cuál sería el siguiente número? 4. En este caso, vemos que se van agregando ceros después del punto decimal. Estaríamos más cercanos al número anterior. En este caso es 4. Entonces, ahí podemos identificar que cuando x tiende a 2, y tiende a 4. Entonces, el límite cuando x tiende a 2 de esta función es 4. Aunque f de 2 no esté definida, ¿sí? Porque 2 no forma parte del dominio, pero estos valores sí forman parte del dominio de la función. Y entonces,
No importa qué tantos 9 hay después del punto decimal o qué tantos ceros pongamos después del punto decimal, siempre habrá una diferencia entre cualquiera de estos valores y 2. Va a ser tal vez una diferencia sumamente pequeña, pero va a ser distinta de 0. Es decir, va a haber una diferencia distinta de 0. De ahí el concepto un poco más riguroso en matemáticas de lo que es un límite. Y claro, obviamente esto está representado en notación matemática. Entonces aquí se establece que dada cualquier epsilon mayor que 0, es decir, sin importar cuán pequeña sea, ¿verdad? Entonces existe una delta mayor que 0, tal que si la diferencia de x menos a se encuentra entre 0 y delta, entonces la diferencia entre la función y el límite es menor que epsilon. ¿Y esto en qué se traduce? Se traduce básicamente en esto, que aquí va a haber una diferencia entre el valor que hemos determinado, entre el límite, entre f de x y el límite, no importa qué tan pequeña sea, pero que es distinta de 0, es mayor que 0. Y entonces, la diferencia que hay entre el valor de x2 y los valores que hemos sustituido en la tabla de valores para determinar la tendencia, también es un número sumamente pequeño, pero mayor que 0. Y también aquí se establece que no es necesario que la función esté definida, tal como en este caso, para que el límite exista. Ahora bien, no siempre es práctico para determinar la tendencia o para determinar un límite estar evaluando tablas de valores, porque dependiendo de la complejidad de la función, entonces probablemente tendríamos que hacer un montón de pruebas o un montón de iteraciones o de operaciones, y también tendríamos que probar una gran cantidad de números para poder identificar una tendencia. Entonces, a veces resultará que no es práctico evaluar estas tablas de valores. Entonces, para ello, vamos a valernos de las propiedades de los límites y de procedimientos algebraicos para determinar la tendencia sin necesidad de tener que realizar tablas de valores. Bien, vamos a hablar ahora entonces de las propiedades de los límites, que básicamente son teoremas. Estas propiedades son teoremas. Entonces, un teorema es una afirmación que puede ser demostrada como verdadera en un marco lógico. En este curso o en esta clase, a través de ejemplos, vamos a establecer sin demostración algunos teoremas importantes que nos permitirán el cálculo de límites de funciones. Es decir, realmente no hacemos demostraciones de teorema porque estos conceptos
están ampliamente aceptados. O sea, no están como en tema de discusión y no estamos estudiando matemática pura como para hacer demostración. Bien, entonces en este listado de teoremas vamos a enunciar algunos cuantos, los demás tienen que ver con más con propiedades de los números reales que otra cosa. Primer teorema establece que el límite cuando x tiende a un número a de una constante c es la misma constante c. Es decir, si usted tiene el límite de una constante, por ejemplo 2, de otra constante que es 3, esto es igual a 3. Y la razón de esto es porque aquí nosotros estamos expresando que vamos a sustituir en x valores cercanos a 2. Pero esta expresión no cuenta o no está operada o multiplicada por una variable x donde yo pueda hacer sustitución de este valor 2. Entonces, el límite de una constante es la misma constante. Luego establece que el límite de la función identidad es cuando x tiende a de la función identidad es el mismo número a. Es decir, si nosotros tenemos el límite cuando x tiende a 3 de x, esto es 3. Porque recuerde que la función identidad es aquella donde el mismo valor que usted le da a x es el mismo valor tomar a y. Entonces, si yo le quiero dar valores cercanos a 3, probaríamos con 2.9. Si x vale 2.9, y vale 2.9. Si vale 2.99, y vale 2.99 y así sucesivamente. Entonces, la tendencia siempre va a ser acercándonos a este mismo valor. Entonces, el límite, cuando x tiende a 3 de la función de identidad, es 3. Luego, aquí se habla del límite de una función lineal y dice que para obtener el límite cuando x tiende al número a de la función identidad, podemos obtener la tendencia sustituyendo el valor de a en las x de la función identidad. Y lo habíamos mencionado, ¿no?, anteriormente, que en ocasiones para determinar la tendencia íbamos a sustituir en la función. Obviamente, esto de acuerdo a ciertas reglas. Aquí el límite sería 7. ¿Y cuáles son las reglas? O la regla general para poder determinar el límite haciendo sustitución directa, básicamente tiene que ver con el dominio de las funciones. Es decir, para las funciones en las cuales el dominio son los números reales, es decir, son funciones que no tienen restricciones o funciones que no tienen valores prohibidos, en esos casos, para determinar la tendencia, hacemos sustitución directa, en vez de realizar una tabla de valores, porque básicamente llegaríamos a la misma conclusión. El primer ejemplo que vimos cuando hablamos de la definición del límite. En el caso también de las funciones polinómicas. Las funciones polinómicas también no tienen restricciones. Es decir, no tienen valores prohibidos. De acuerdo a los teoremas sobre límites, para determinar la tendencia, sustituiríamos directamente. 2 al cuadrado es 4, más 4 por 2, 8. 8 y 4 son 12. El límite
cuando x tiende a 2 de ese polinomio es 12. Entonces, recuerde, puedo hacer esta sustitución porque la teoría me lo permite. En matemáticas, cualquier procedimiento que nosotros realicemos debe estar respaldado teóricamente. Es decir, para que yo pueda realizar una operación o procedimiento en matemática, tiene que estar escrito que se puede hacer. Si no está escrito, no se puede hacer. De ahí la importancia de la teoría en matemáticas. Bien, los teoremas tienen mucho que ver, mucha relación con las propiedades de los números reales. Aquí se establece que si usted tiene una suma de funciones o el límite de una suma de funciones, puede determinar los límites de forma individual y sumar los resultados. Y si funciona para la suma, funciona para la resta. De igual forma, si usted tiene el límite de un producto de funciones, puede determinar los límites de forma individual y luego multiplicar los resultados. Y si funciona para el producto, funciona para el cociente. En el caso del límite de potencia de funciones, entonces usted puede determinar el límite de la función y luego elevarla a una potencia. Y si funciona para las potencias, funciona para las raíces, porque las raíces también son potencias. Lo único es que son fracciones, que los exponentes son fracciones. Bien, entonces, ¿cómo vamos a aplicar nosotros estos teoremas? Por regla general, antes de evaluar un límite, lo primero que tenemos que hacer es verificar si el valor al cual tiende X es un valor prohibido. Obviamente, vamos a tener una de dos respuestas. O es un valor prohibido o no es un valor prohibido. Si el valor al cual tiende X no es un valor prohibido, vamos a hacer una sustitución directa en X. Pero en el caso de que el valor al cual tiende X sea un valor prohibido, vamos a simplificar empleando o utilizando el método algebraico. Más adelante vamos a ver a qué nos referimos con el método algebraico. Bien, veamos este primer ejemplo. En este primer ejemplo se nos pide evaluar el límite cuando x tiende a menos 1 de una función con un radical impar que en su argumento tiene una función racional, es decir, un cociente. Y en ese cociente, en el numerador, tenemos un polinomio y en el denominador tenemos un polinomio. Solo para efectos didácticos y de alguna forma ver la mecánica de cómo se aplican los teoremas, vamos a resolver el ejercicio como haciendo unos pasos que no es común que se utilicen en el desarrollo de los ejercicios, únicamente con la finalidad de ver cómo es la aplicación de estos teoremas. Bien, entonces, lo primero que tendríamos que hacer, de acuerdo a nuestro procedimiento, es determinar si menos 1 es un valor prohibido. No hay problema con la raíz porque esta es una raíz impar. Entonces, si fuese una raíz par, sí tendríamos que ver
si este valor hace que el resultado de lo que está en el argumento es un número negativo. Pero aquí no importa porque es una raíz impar. Entonces, si sustituimos -1 en el denominador, tendríamos -1 al cubo, -1 por 2 es -2, y aquí tendríamos 8 por -1 al cuadrado, que es 8, -2 más 8 es 6, -6 por -1, 6, 6 y 6 son 12, más 15, 27. Entonces, no es un valor prohibido. De acuerdo a la regla general, para determinar la tendencia, solo tendríamos que hacer una sustitución directa en X. Ahora bien, ¿por qué podemos hacer esa sustitución directa? Podemos hacer esa sustitución directa porque los teoremas nos lo permiten. Y entonces vamos a representar aplicando los teoremas y ver por qué el teorema me permite hacer sustitución directa. Entonces, de acuerdo a este teorema, el número 10, vimos que si usted tiene el límite de la raíz de una función, usted perfectamente puede determinar el límite de la función y luego aplicarle la raíz. Eso es lo que se establece en este teorema número 10. Entonces, ponemos el límite del cociente dentro de la raíz, ¿no? Luego, otro teorema establece que cuando usted tiene el límite de un cociente de funciones, puede determinar el límite de el numerador y luego el límite del denominador y dividir los resultados. Es decir, podríamos determinar el límite cuando x tiende a -1 de la función del numerador y luego esto dividirlo entre el límite de la función del denominador. Finalmente, tenemos que en el numerador
el límite de un polinomio de funciones y en el denominador también, perdón, de una función polinómica. En ambos, numerador y denominador, tenemos el límite de funciones polinómicas. Aquí se establece que para determinar el límite de una función polinómica, hacemos una sustitución directa. Entonces, vamos a evaluar menos 1 en todas las x de estos polinomios. Bien, entonces, si evaluamos menos 1 en el numerador, tendríamos menos 1 al cuadrado es 1, por menos 5 menos 5, 4 por menos 1 es menos 4, menos 5 menos 4 es menos 9, menos 9 más 1 es menos 8. Y en el denominador ya habíamos determinado que el resultado era 27. Entonces, el límite estaría dado por la raíz cúbica de menos 8 sobre 27. La raíz cúbica de menos 8 es menos 2. Y la raíz cúbica de 27 es 3. El límite en este caso es menos 2.